Una producción de Juan, un simple discípulo, para la comunidad de Únete por Cristo. Sanidad sin filtro. La verdad duele. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Juan, un simple discípulo, y esto es Sanidad sin filtro, donde la verdad duele, pero libera. Y bueno, pues la semana pasada o en episodios anteriores desmantelamos esa falsa escasez y entendimos que somos canales de bendición y no estanques de agua. Pero hoy vamos a tocar una fibra aún más sensible. Hoy vamos a tocar aquella fibra de en qué está pensando o cuál es el trono de tu corazón. Hay una verdad que no podemos maquillar con religiosidad. No puedes decir que Dios tiene el primer lugar en tu vida si no tiene el primer lugar en tu cuenta bancaria. Hoy venimos a hablar sin anestesia de lo que significa en verdad buscar en primer lugar el reino de los cielos, confrontando las excusas más comunes que usamos para cerrarle el bolsillo a Dios y sobre todo robarle sus primicias. Pero bueno, antes, como siempre, vamos a comenzar escudriñando la palabra de Dios, que es importante. Y hoy traigo no solo uno, traigo siempre analizamos un versículo, pero ahora traigo dos en cada bloque. El primer versículo es Mateo 6:33. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente, bueno, yo me lo sé en Reina Valera 60, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Fíjate que está interesante, sobre todo porque en verdad no nos ponemos de acuerdo con qué es lo que va a predicar cada quien. Pero este domingo pasado grabamos un episodio de Crónicas del Discípulo donde predica mi pastor, el pastor Luis Soriano, y justamente él estaba hablando al respecto de este versículo, porque hablábamos de que esas cosas que serán añadidas, está hablando de lo básico, ¿no? Está hablando del vestido, está hablando de sustento, está hablando de la bebida, de la comida, del vestido, y esas cosas ya son añadidas si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, a donde yo quiero que pongamos mucha atención, muchísima atención, es en la palabra busquen primeramente o buscar primeramente el reino de Dios. Ahora, en el griego que está usando Mateo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra primeramente que se utiliza en griego es protos. Esta palabra no solamente indica la prioridad en una lista de tareas, sino que también significa en tiempo, en importancia, en influencia y en soberanía. Fíjate, no es solamente decir vamos a hacer una lista de tareas y vamos a poner lugares, y este es el primer lugar, y este es el segundo lugar, y este es el tercer lugar. No. Significa ser el primero en todo. Significa ser el primero en tiempo, importancia, influencia, en soberanía, en todo. Buscar el reino significa que antes de que pagues la renta, antes de que pagues el internet, antes de que pagues la tarjeta de crédito, lo primero que se aparta y se honra es el reino de Dios. Y como dije hace un momento, no solamente estamos hablando de la parte económica, pero también en cuestión de dinero, en cuestión de importancia, en cualquier ámbito de nuestra vida. Buscar primeramente el reino de Dios significa buscarlo primero a Él, antes que cualquier otra cosa. Ponerlo siempre en ese primer lugar. Y si estamos hablando de sanidad financiera, bueno, cuando hablamos de finanzas, bueno, pues la lógica es que también podamos poner al Señor en ese primer lugar que Él se merece. Ahora, si Dios recibe lo que te sobra al final de mes, entonces Dios no es tu prioridad.
Dios es tu última opción. Entonces, lo que tratamos de dar a entender es que el Señor es el primer lugar en todo, en nuestra vida. Debe de ser el primer lugar. Si hay algo que desplace a Dios del primer lugar, y aquí voy a tener que hacer este pequeño paréntesis y platicarte de algunos ejemplos que me estoy acordando. Si hay algo que desplaza a Dios y lo manda al segundo o al tercer lugar, eso se llama idolatría. Y si tú te vas un poquito más para atrás en YouTube y buscas Sanidad Sin Filtro, la parte de las maldiciones, te vas a dar cuenta las consecuencias de poner a Dios en un segundo o en un tercer lugar. Pero, como te decía, en este bloque estamos hablando específicamente de sanidad financiera. Entonces, bueno, pues en nuestras finanzas también Dios tendría que ser el primer lugar. Si estamos hablando de que Dios es el primer lugar en cualquier área de nuestra vida, pues Dios tendría que ser el primer lugar. Ahora, el ejemplo que te comentaba. Resulta que de repente hay personas, no puedo decir, no te puedo decir si hombres o mujeres, pero yo creo que sí hay muchas personas que de repente ponen en primer lugar al marido, a los hijos, y entonces los hijos se vienen convirtiendo en el diosito, ¿no? Es que, no, es que mi hijo, por eso, pero primero buscar a Dios. Primero está Dios. Pero es que mis hijos son todo para mí. Entiendo que forman una parte importante de nuestra vida, pero no deberían de ser más importantes que Dios. Digo, yo también tengo una hija y lo estoy diciendo pues con verdaderamente conocimiento del tema. Yo también tengo una hija y es muy importante para mí, y mi esposa es muy importante para mí. Es más, lamento decir que es más importante mi esposa que mi hija para mí. Y digo, lo siento para los que puedan pensar que estoy diciendo una herejía, porque si verdaderamente entendemos la realidad, olvídate de la religión y olvídate de las creencias. La realidad: los hijos se casan, se van, ¿y con quién te vas a quedar? Ay, no, pero es que mis hijos son más importantes que mi marido. ¿Con quién te vas a quedar? Te la voy a poner de otra manera. Mira, híjole, traigo este tema en mi cabeza y a lo mejor voy a revolver un poquito los temas, pero bueno, espero que sea para bien. Traigo una reflexión muy importante. Hay cosas que no controlas, pero hay dos en específico que todos quisiéramos controlar, pero nadie tiene control sobre ellas. La primera, tu fecha de nacimiento. Tú no elegiste tu fecha de nacimiento. Difícilmente tu madre eligió tu fecha de nacimiento. Tu fecha de defunción. Solamente Dios sabe cuándo es el día y la hora. Son dos cosas que tú no eliges. Ahora, dicho esto, ¿qué pasa si se muere mi esposa? Por cierto, ya llegó, ya en unos minutos se conecta. ¿Qué pasa si se muere mi esposa? Ya dije hace rato, mi prioridad es, si pongo en una balanza, para mí lleva prioridad mi esposa sobre mi hija. Porque si mi hija se casa y se va, yo me quedo con mi esposa. Y si mi esposa se muere, entonces me quedo con Dios. ¿Sí me explicó? Y mi prioridad sobre mi esposa tiene que ser Dios. Bueno, en tu billetera es lo mismo. Es lo mismo. Pero es que tengo que pagar la tarjeta de crédito. Sí, claro, yo te entiendo. Yo también tengo un montón de deudas. Pero ¿sabes una cosa? La prioridad es Dios.
Ok, vamos al siguiente versículo. En cualquier momento, si alguien quiere hacer un comentario, con toda confianza puede levantar su mano, ya lo sabe, y con toda confianza, o igual si tienen alguna pregunta. Muy bien, vamos con el segundo versículo, y este versículo es Proverbios capítulo 3, versículo 9. Y en este Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y entonces quiero que vayamos al hebreo original en Proverbios. La palabra honrar es la palabra kabad, que literalmente significa hacer algo pesado o darle peso. En la antigüedad las monedas se valoraban por su peso físico y bueno, por el peso físico y por el metal del que estaban hechas. Entonces, honrar a Dios con tus primicias es demostrar con hechos que la opinión y el señorío de Dios pesan más en tu vida que los temores financieros. Y aquí vuelvo a repetirte, podemos abrirlo porque realmente nada más que nos va a llevar a otras clases que ya hemos tomado, y ahorita estamos hablando específicamente de sanidad financiera. Sin embargo, lo podemos abrir y decir, a ver, honrar a Dios con tu tiempo, honrar a Dios con tu vida. Yo es algo que siempre comento, o sea, no solamente se trata de honrar a Dios con tus bienes, lo dice aquí la palabra también, pero a Dios se le debe honrar con la vida misma. ¿Cómo honraríamos a Dios con la vida misma? Pues con tu propia integridad, manteniendo tu integridad. ¿Sí me explico? Entonces, pero en la cuestión financiera, bueno, pues con nuestros bienes. Ok, a ver, un día me dijo un hermano, y lo voy a comentar en este momento. Un día me dijo un hermano: pastor, yo no te diezmo, ni pienso diezmarte nunca, porque yo no quiero enriquecerte con mis diezmos. Y cuando escuchas esto, tú vas a pensar, bueno, pues esta persona es un banquero, ¿verdad? Es un magnate de negocios, un empresario. No, es una persona que, no, digo, todo trabajo es digno. Yo también tengo un negocio y en ese negocio, cuando no hay ventas, lo más fácil es salir y tocar puertas casa por casa. Tampoco voy a despreciar un trabajo así, porque yo mismo he trabajado así. Pero era una persona que vendía casa por casa, o sea, no creas que tenía unos ingresos muy buenos. Sin embargo, él decía que no quería enriquecerme a mí. Y yo le digo: no, hombre, hermano, primero yo me pongo de acuerdo contigo, ¿sí? Dios permita que un día yo me pueda enriquecer del ministerio, y no por enriquecerme yo, porque si yo en este momento tuviera $1,000,000, no te imaginas cuánto podemos hacer con $1,000,000. De entrada, compramos un terreno o un local para la iglesia y no anduviéramos batallando, para empezar, ¿sí? Si ahorita tuviéramos $1,000,000, mira, ya no iríamos al hospital una vez al mes, iríamos una vez por semana, nosotros. Pero $1,000,000 sí me alcanza para pagar el salario a un misionero que trabaje 8 horas al día afuera del hospital orando por la gente. Sí me alcanza para pagarle con $1,000,000. Digo, tampoco, pero un salario normalito sí me alcanza. Entonces yo por ser, yo me pongo de acuerdo contigo. Dios quiera un día lleguen tanto dinero como para que se suplan todas las necesidades que hay en el ministerio. No para mí, enriquecerme yo, no, hombre. Dios quiera y tengamos para suplir las necesidades que hay en el reino de Dios, porque hay muchas necesidades. Y es que realmente para eso sirve. No sé si estará bueno platicarlo en este capítulo o dejarlo para capítulos más adelante, pero también es bueno saber en qué tierra estás sembrando. Cuando tú depositas, llámale diezmo, llámale ofrenda, llámale como quieras. Cuando tú apoyas la iglesia local con tus bienes, estás honrando a Dios. Cuando tú apoyas la iglesia local con tus bienes. Pero ojo con esto. Algo que es muy importante y que creo que vale la pena decirlo. Tienes que saber que estés sembrando verdaderamente en buena tierra. Hay 4 cosas que se deben de hacer con ese dinero que entra en la iglesia.
te lo voy a comentar de una vez, aunque quizá lo vayamos a decir en algún episodio más adelante o lo vayamos a escudriñar más adelante. Hay 4 cosas que se deben de hacer en la iglesia. Lo primero es, pues, el mantenimiento del local. Si tienes un local, se paga renta, pues tiene que salir de ahí. Lo segundo es las labores evangelísticas. Si mandas a hacer volantitos, si mandas a hacer flyers, anuncios, etcétera, etcétera. Labor evangelística. Lo tercero que se tiene que hacer en la iglesia es la labor social. Yo le pongo que labor social lo puedes encontrar en la Biblia como ayuda mutua. Yo no manejo la ayuda mutua porque la ayuda mutua sería nada más ayudar a la gente que se congrega con nosotros. ¿Y qué crees? Nosotros tenemos un fondo donde ayudamos a cualquier persona que necesite, ¿sí? Cuando ha habido mucho, pues hemos ayudado mucho. Cuando hay poquito, pues ayudamos poquito, ¿sí? Y ahí es donde entra la parte del hospital, donde vamos una vez al mes. Ahí es donde entra. ¿De dónde sale? De lo que hay destinado para la labor social, ¿sí? Yo le llamo labor social porque si digamos ayuda mutua, yo te ayudo, tú me ayudas, pero esto es ayudar a alguien que ni siquiera me conoce y que yo tampoco lo conozco, pero que en este momento necesita, ¿sí? Y bueno, ustedes, los que han ido con nosotros, saben que una botella de agua, un sándwich, es una gran bendición. Y bueno, pues allá en Osana, allá en Apodaca, pues tienen hasta mayores bendiciones porque les llevan gel antibacterial, papel de rollo, no sé, más cosas llevan. Y eso la gente lo valora bastante. No sabes cuánto vale, y no digo económicamente, no sabes qué valor tiene una botella de medio litro de agua afuera de un hospital. Y olvídate del valor económico, el valor de decir, de agradecimiento, de decir qué bueno que trajeron agüita. Antes llevábamos refresco y notamos que la gente prefiere el agua, para que te des una idea. Ok, entonces, te comenté esto porque también, si bien es cierto que yo te estoy diciendo que hay que honrar a Dios con nuestros bienes y que la mejor manera, desde mi punto de vista, es honrar a Dios apoyando a tu iglesia local, pues también tienes que saber que tu iglesia local tiene que darle un buen uso a ese dinero. Dije 3 y se me pasó decir la última, ¿verdad? Bueno, pues con lo que queda, si acaso queda, en 12 años no nos ha quedado nada, pues le toca un salario al pastor. O sea, digamos que si entran 100 pesos, se divide en 4, 25 pesos van para el mantenimiento del edificio, 25 pesos van para el... se me fue el otro que dije, para el evangelismo, para labores de evangelismo, 25 pesos van para la labor social y 25 pesos van para el pastor. Sí, pero cuando pagas una renta, cuando entra más, se paga más renta del dinero que entra, pues no te alcanza para el salario del pastor. Y por eso digo, mira, yo con que supliera esas 3 primero, con eso me voy por bien servido. Yo sigo trabajando, mientras yo pueda trabajar. Muy bien, anótate esta frase porque es muy importante que no se te olvide. Dice, las primicias no son una ley para quitarte dinero. O sea, no es que Dios quiera quitarte dinero. Es más, Dios no necesita tu dinero. Tú eres el que necesitas honrar a Dios con tus bienes. Las primicias no son una ley para quitarte dinero, son un diseño de protección para asegurar que tu provisión no se pudra en tus manos. Y es que mira, Dios no acepta ser el segundo lugar de nada. Dios no acepta segundos ni terceros lugares. Dios quiere ser el primero. Y Dios se merece ser el primero. Mira, algo que hemos aprendido, y los que somos de parte de la comunidad de Únete por Cristo lo sabemos, es que Dios no necesita ni siquiera bendecirme para que yo lo honre. ¿Y sabes por qué? Porque Él se lo merece, porque es Dios. Claro que me ha bendecido mucho. Si nada más lo que hizo Jesucristo en la cruz, por ti, por mí, ¿qué más bendición podemos pedirle? No podemos pedir más bendición, pues ya con eso es, híjole, a mí me ha bendecido lo que no te imaginas. Y los que conocen mi vida pasada y los que saben que de repente regresa esa vida pasada, se dan cuenta o se darán cuenta que realmente Dios ha tenido misericordia. Pero si Dios no quiere el segundo lugar en nada,
mucho menos en tu cartera, mucho menos en el presupuesto de tu casa. Ahora, si diezmar u ofrendar, como le quieras llamar, luego podemos ahondar en esto, porque hay mucha diversidad de opinión, que si el diezmo es válido, que si no es válido, que si lo que sea, llámale como quieras. Yo te diría, si no, tu contribución a la iglesia local, a la iglesia donde te congregas. Si diezmar u ofrendar es lo último que haces con tu dinero, entonces tu verdadero Dios es la seguridad que te da tu saldo en el banco. O sea, para ti, tu Diosito es tu cuenta bancaria, lo que tú tienes ahí. Porque lo primero que le tenemos que dar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es darle al Señor. Ahora, no le estás pidiendo a Dios que añada bendición a tus finanzas cuando te niegas a restarle egoísmo a tus ingresos. Entonces, es momento de cambiar ese chip. Y vuelvo a repetirte, en este primer bloque te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Dios no necesita tu dinero. Dios no lo necesita. Pero cuando tú aportas a la iglesia local, estás ahí contribuyendo para que el reino de Dios avance. Ahora bien, a Dios no se le honra por las bendiciones que nos da. Señor, yo te voy a dar 100 pesos para que tú me regreses 1000. A Dios se le honra solamente porque es Dios. Y ahora sí, de ahí en adelante, cada quien que le ponga el número que quiera. Si tú quieres ponerle un 10%, bienvenido, adelante. Si tú quieres ponerle un 15, un 20, un 5, es tu decisión. Algo que yo siempre lo he dicho y lo voy a decir en Únete por Cristo. Yo nunca, como esos juegos de las redes sociales, yo nunca te voy a cuestionar por qué le diste tanto o por qué le diste tan poquito al Señor, porque esa es tu relación con Él. Si tú eres poquitero, bueno, pues eso es algo que tú con Él. Evidentemente, pues es mi esposa o soy yo quien abre el sobre, pero jamás has escuchado que yo te diga, oye, ¿por qué tan poquito? Porque esa no es mi labor. Esa no es mi labor. Esa labor es tú con el Señor. ¿Ok? Así que quiero que me digas, quiero que me pongas una manita arriba, por favor, ahí en el Google Meet, ahí donde poner manita arriba. Y si tú estás viendo esto a través de YouTube o a través de alguna de las otras redes sociales, regálame una manita arriba si tú decides hoy, a partir de hoy, poner en primer lugar a Dios en toda tu vida, no solamente en tus finanzas, sino en todas las áreas de tu vida. Gracias por esas manitas. Ándale, mira, manitas y hasta otros emoticones. Muy bien, gracias. Bueno, pues acaba de llegar mi esposa. Bienvenida, ¿cómo estás, mi corazón? Hola, buenas noches. Perdón por la tardanza. Andamos haciendo unos preparativos y planes para este fin de semana, pero aquí estamos. Sí, y aparte, me toca decirlo, ¿verdad? Y aparte, pues recibiendo también con gozo el trato de Dios, ¿verdad? Regresándonos a la clase de Sanidad Sin Filtro, donde hablábamos de salud física. Ahí luego les platico. Muy bien, creo que no se vio del todo bien. Ahí está. Muy bien, vamos ahora a esta parte que he denominado el espíritu de Mamón y el desafío de la confianza. Fíjate, son dos pasajes otra vez. El primer pasaje es Malaquías 3:10, que este pasaje lo deberíamos de decir hasta de memoria, ¿sí? Aquí lo está, yo me lo sé en la Reina Valera 60, dice: traed todos los diezmos al alfolí, dice, y haya alimento en mi casa. Y también dice el Señor: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que dice Malaquías 3:10. Y quiero hablar un poquito acerca de Malaquías. El hebreo o la palabra que se utiliza para
donde habla de diezmo, cuando dice traigan todos los diezmos, en el hebreo la palabra diezmo es maser. Esto representa el 10% consagrado a lo sagrado. Es decir, representa un 10% de lo tuyo, digamos, que lo consagras para algo o para alguien sagrado, en este caso Dios. Malaquías es el único pasaje de la Biblia donde dice formalmente pruébame, ¿sí? De hecho, en ninguna parte dice que tengamos derecho de probar a Dios. Aquí es la única parte donde Dios dice, a ver, pruébame para que veas que es cierto lo que te estoy diciendo. Y sabes una cosa, nosotros no tenemos derecho de probar a Dios, ¿sí? Señor, me estaré casando con la correcta, dame una prueba. Esa es una tontería, porque no tenemos derecho de probar a Dios, no tenemos derecho. Pero este pasaje dice, pruébame en los diezmos, ¿sí? ¿Quieres conocer mi poder? ¿Quieres ver lo que yo voy a hacer por ti? Pruébame en tus diezmos. Dios te está desafiando a que midas su fidelidad. El diezmo, como dije hace rato, no sirve para enriquecer a la iglesia. No debería de ser así, ¿sí? Más bien el diezmo es un mecanismo legal que desactiva la maldición del robo espiritual y que te abre las puertas del cielo. En otras palabras, Dios no necesita tus diezmos, tú necesitas diezmar. Lo voy a repetir. Dios no necesita nuestros diezmos. Somos nosotros los que necesitamos diezmar, porque somos nosotros los que necesitamos que Dios derrame esa bendición hasta que sobreabunde. No es el tema de hoy, pero si nos vamos más de largo, son 7 u 8 bendiciones que Dios nos está prometiendo a cambio del diezmo, a cambio de darle un 10%. De ahí es donde sale la palabra diezmo y de ahí es donde sale darle al Señor un 10%. Pero vuelvo a repetirte, muchos dicen, no, es que eso quedó en el pasado. Déjalo en el pasado si tú crees que es así. Yo lo único que te digo es que apartes una cantidad, la que tú quieras, y se la des al Señor cada vez que tú recibas ingresos. Y para mí, lo ideal es un 10%. Habrá personas que digan, yo le doy al Señor un poquito más. Claro que sí, todo es bendición, ¿sí? Habrá personas que digan, híjole, yo le doy un poquito menos. Ok, está bien, nada más que te estoy mostrando donde dice 10%. Y bueno, pues tú analízalo en tu vida. Ahora sí, mi corazón, adelante, ¿qué pachuca? Es interesante lo que tú estás diciendo, déjalo en el pasado si es que tú así lo piensas, muy respetable. Todos los que nos conocen saben que nosotros respetamos los pensamientos de cada quien, pero yo nada más puedo recordar esto: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si nosotros dejamos el Antiguo Testamento en lo antiguo, entonces quiere decir que estamos dejando a un lado, no sé si es la mitad, menos de la mitad o más de la mitad de la Biblia, porque a final de cuentas el Antiguo Testamento está relacionado con el Nuevo Testamento. No puedes dejar a un lado lo que Dios habló con lo que Jesús hizo y lo que sus apóstoles hablaron y dejaron escribiendo. Entonces, el que habla de esto, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es Jesús. En ese, ¿cómo se llama? En ese versículo, si no me equivoco, estaban haciéndole querer caer en una trampa, o sea, porque le mostraban una moneda. ¿De quién es la imagen de la moneda? Pues del César. Entonces, ¿tú qué dices? O sea, hay que pagar, es cierto, hay que pagar Hacienda, aquí hoy, actualmente Hacienda, pero en aquel entonces había que pagar al César, a la Hacienda de aquel entonces, el César. Y también hay que darle a Dios lo que es de Dios, lo que nos toca legalmente, físicamente y espiritualmente, porque entendemos que no solamente es diezmar el dinero, sino es diezmar todo lo que tenemos. El Señor quiere todo lo tuyo, Él no quiere solamente poquiteces, sobras o demás, sino todo. Lo habla en Malaquías 3:10, en el último libro del Antiguo Testamento, si no me equivoco es Malaquías.
y lo habla en el Nuevo Testamento con palabras vivientes de Jesús. Y por cierto, si tú quieres saber un poquito más acerca de esta parte que dijo mi esposa, lo que es del César, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, yo te invito a que vayas a YouTube y en la página oficial de Únete por Cristo, ahí está el podcast Sanidad Sin Filtro y búscate ese episodio, lo que es del César, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y te va a sorprender, vas a descubrir bastantes cosas ahí en ese episodio, porque realmente sí. Ahora, yo me ponía a pensar ahorita que hablábamos de esto. Imagínate, Dios en Malaquías habla del 10%, y ojo, muchos dicen que ya no, que porque quedó en el Antiguo Testamento. Ok, pon tú que quedó en el Antiguo Testamento, ese es un pretexto para no darle a Dios. Pero a lo mejor tú dices, oye, entonces yo nada más le voy a dar a Dios un 5%, porque ya el diezmo ya quedó atrás. Vuelvo a repetir, para mí es esto. Yo lo voy a dar a Dios como un 5%. Ok, ¿cuál es la mitad de la bendición hasta que sobreabunde? Piénsalo, ¿verdad? ¿Cuál sería la mitad? ¿Sí? Si Dios dijo dame el 10 y tú le das el 5, le estás dando la mitad. ¿Cuál sería la mitad de la bendición hasta que sobre y abunde? ¡Wow! Nada más me pongo a pensar en eso, ¿no? Entonces digo, a ver, también te estoy diciendo, también te digo, no le des a Dios por necesidad. Si es por necesidad, mejor guárdatelo, no se lo des. Dáselo porque Dios merece la honra. Por eso empecé hablando en el primer bloque de esta parte. A Dios se le da porque merece la honra. Ok, tenemos a alguien levantando la mano. Rox, bienvenida, Dios le bendiga. Adelante, dígame, ¿en qué podemos servir? Hola, buenas noches. Soy amiga de Magda, compañera cristiana también. Me gustaría nada más agregar algo referente a lo que dijo la hermanita Cintia. Que en el Antiguo Testamento, la tribu de Leví, ellos eran, no trabajaban y ellos eran consagrados a Dios, y las demás tribus les aportaban todas las necesidades económicas que había. Por eso es importante también que a los pastores, a los que están dedicados a enseñar y a los que estamos aquí aprendiendo, nosotros les demos pues nuestro diezmo o lo que Dios ponga en nuestro corazón, ¿verdad? Porque ellos están ahorita haciendo ese trabajo, ¿verdad? Es un trabajo también. Para mí es muy importante dar el diezmo a los pastores y a los que te estén guiando. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento se nos ha enseñado, y cuando ahí dijo Jesús lo de la moneda, no era que dijera diezmo, sino que era importante que también había parte para compartirla para Dios, y ustedes son los que comparten la palabra de Dios, ¿verdad? Nos comparten, nos dan el alimento, por así decirlo, el alimento espiritual que ustedes también necesitan, pues tener el alimento, ¿verdad? Esa es mi opinión, nada más, muy humildemente. Gracias. Y sí, de hecho, ese era el motivo por el cual, o es el motivo por el cual existe el diezmo. De hecho, lo que yo mencioné hace ratito de las 4 cosas que se tienen que hacer con el diezmo, al menos la mayoría, lo que es el mantenimiento del templo, eso está en el Antiguo Testamento, si de memoria me falla. Lo del evangelismo sí es Nuevo Testamento, porque antes no existía la palabra evangelismo. De hecho, no habría que evangelizar porque todos los hebreos eran hebreos de nacimiento, entonces no habría que evangelizar. Y luego también regresamos al Antiguo Testamento con la labor social, que habla de que hay que darle a las viudas, hay que darle a los pobres, pero también en el Nuevo Testamento que lo menciona como ayuda mutua. Y bueno, pues el salario del pastor, que tanto Antiguo como Nuevo Testamento hablan de esta idea del salario del pastor, y eso es muy importante porque, híjole, no tenía pensado decirlo ahorita, pero lo voy a decir de una vez. Yo tengo un ejemplo muy tremendo en mi vida personal, y va muy de la mano con esto, y perdón, me río, como que entre me río y quiero llorar al mismo tiempo, porque se va a oír muy mal lo que voy a decir, pero a mí Dios me castigó y me dijo, de castigo me puso como pastor.
Es más, yo no quería ser pastor. Dios me puso como pastor antes de ser Juan, un simple discípulo. Dios me puso como pastor como castigo. Y ahí les voy a platicar por qué. Digo, no, yo la verdad digo que es una bendición, pero yo, para que puedas entender el ejemplo, es como si Dios me hubiera castigado y cada vez que yo, digamos, cada vez que la iglesia debiera de apoyarme con algún ingreso, me muerdo la lengua. Ok, te voy a platicar por qué. En aquel entonces yo todavía no era cristiano, yo no me congregaba y viene mi papá conmigo y me dice, porque mi papá pues sabía que yo era un muchacho, un joven de buen corazón y en aquel entonces con dinero, ¿verdad? Y viene mi papá y me dice, oye hijito, fíjate que estamos, los hermanos de la iglesia, estamos juntando un dinerito, pues para ver si le podemos cambiar la camioneta al pastor. Fíjate, para ver si podemos entre todos juntar un dinerito y cambiarle la camioneta al pastor. Esto que te digo no te lo digo con orgullo, me lo digo con vergüenza, pero lo tengo que decir porque va muy de la mano con esto, carambas, ¿sí? Porque mi respuesta a mi papá fue decirle, oye, no, pues cambiar la camioneta al pastor, no, hombre, que se ponga a trabajar el huevón, así dije yo, ¿sí? Y entonces cuando yo llego a Mérida y pues Dios nos pone a trabajar en la obra, pues esas palabras retumban en mi cabeza y retumban todos los días, porque uno piensa, cuando uno ve las cosas desde afuera, uno piensa que ser pastor no es trabajo. Uno piensa que leer este librito que se llama Biblia, ahorita traigo una muy delgadita que es una Biblia católica, que estoy leyendo los libros deuterocanónicos también. Pero oye, uno piensa que eso es muy fácil, uno piensa que cualquiera puede hacerlo, pero uno no piensa en que a veces tienes que salir a orar por alguien a las 3 de la mañana. Uno no piensa en que a veces te van a hablar para decirte que falleció fulanito, que falleció alguien y tienes que ir a atenderlo a la hora que sea. Atender a la familia, porque pues ni modo que lo atienda uno, ¿verdad? Que tienes que ir a orar por el enfermo. No, eso no, esa parte no se ve. Desde afuera no se ve. Se ve que estás predicando y se ve esa parte bonita, pero nadie ve la otra parte. Incluso nadie ve cuando el pastor está pasando desesperado, caray. Entonces yo me trago esas palabras todos los días, y por eso digo que de cierta manera, pues Dios me castigó. No me castigó, me bendijo, pero claro que es algo de mi pasado que me alcanza todos los días. Digo, los que me conocen ya saben que yo tengo que trabajar, yo tengo tengo negocio, soy optometrista y yo me dedico a esto, a hacer lentes, a vender lentes, ¿no? A hacer exámenes de la vista, muy profesionales mis exámenes de la vista, pero muy poco valorados a veces, digo, sobre todo en los lugares donde me ha tocado ir a trabajar. Y por eso digo, cuando no hay ventas, ¿qué haces? Pues sales a la calle a tocar puertas, ¿sí? Y cuando hay necesidad, pues es lo que haces, no hay otra opción, ¿sí? Pero es parte de decir, híjole, me trago esas palabras que dije antes de conocer de Cristo. Adelante, mi vida. Creo que sí, así como tú lo dices, no es maldición, es bendición, pero nosotros, al menos nosotros pensamos eso. Es necesario trabajar para poder sobresalir o vivir, vaya, en este tiempo, porque la obra es muy, muy poco valorada. Nosotros, la poca o mucha obra que hacemos, la hacemos a conciencia, la hacemos con amor, la hacemos como para papá, no para los hermanos ni para nadie más. Amamos mucho a nuestra congregación y demás, pero sí hay que tener en cuenta que el estar detrás de un púlpito sí es muy pesado, no como queja, sino dándole la gloria a Dios, porque Él es el único que nos sostiene, Él es el único que camina con nosotros, Él es el único que nos lleva y nos trae. Independientemente de las pruebas fáciles o difíciles que podamos tener, es algo maravilloso trabajar en el reino de los cielos aquí en la tierra. Y si tú tienes la oportunidad de trabajar en el reino de los cielos aquí en la tierra, de verdad, yo te aseguro que no te vas a arrepentir.
nunca te vas a quedar sin un plato de comida, aun sean frijoles o aun sea un guisado rojo como el que una vez comimos nosotros, mi hija, mi esposo y yo. Maravilloso, jamás hemos comido un guisado rojo como ese, y vamos que yo lo he hecho en otras ocasiones con monetariamente bien, vaya, pero la paga del Señor es maravillosa, maravillosa. Entonces yo sí te digo, vale la pena decirle al Señor que sí, vale la pena decirle al Señor, yo voy, vale la pena levantarse y levantar la mano y decir, no importa, una milla más, un tiempo más y vamos contigo. Eso es importante, muy, muy, muy padre. Sí es cierto lo que dice Juan, mi esposo. O sea, esas palabras le retumban en la cabeza, ¿sí? Cada vez que nosotros necesitamos que los negocios, porque yo también trabajo, tengo mi negocio, no dan, pero sabemos que Él sostiene y que Él no te va a dejar de lado. ¿Por qué? Porque estás trabajando para Él. Y eso es algo importante, muy importante, conocer y saber lo que viven tus pastores o lo que hacen tus pastores. No que les ayudes con las cubetas o con la carga, no. Simplemente que ores por tus pastores. Eso es lo más importante. No necesitas tanto traer, ver qué es lo que necesitan, no. Dios va a suplir todo, sabiendo en verdad que tus pastores necesitan de oración. Eso es todo. Lo demás, Dios lo trae por añadidura. Sí, claro, y lo más importante también, bueno, y terminando y también con este tema de también honrar a los pastores o decir yo le diezmo a mi pastor, y eso es algo muy bueno porque lo más importante es saber que no es que a quien estás honrando es a Dios, porque es una persona que está entregando su vida al servicio de Dios. Entonces realmente a quien estás honrando es a Dios y estás apoyando para que ese ministerio siga caminando. Oye, no sabes, no te imaginas, y yo lo veo de este lado y me da mucha tristeza, cuántos ministerios se caen por falta de recursos económicos. Es más, no sabes cuántos pastores renuncian al pastorado por necesidad económica. Muchos pastores renuncian, pero hay otros tantos que hasta cometen actos de atentar contra su propia vida, para que te des una idea. ¿Y sabes por qué? Porque está complicado estar de este lado. Pero bueno, vamos al siguiente, hablando de el espíritu de Mamón y el desafío de la confianza. Ninguno puede servir a dos señores, dice Mateo 6:24. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y entonces en Mateo 6:24 la palabra que define como riquezas en el original griego es mamonas, así se escribe. No piensen que estoy diciendo una mala palabra. Jesús no la trata, no está hablando de un concepto abstracto, sino está hablando de una entidad espiritual que lo personifica, que es un dios griego que se llama Mamón, ¿sí? Entonces, cuando Jesús pone esto en una balanza y dice no puedes servir a Dios y a las riquezas, está hablando no puedes servir a Jehová y a Mamón, por decirlo de otra manera o con otras palabras, ¿sí? Entonces el término o el término mamonas o el término mamón es una raíz aramea que significa aquello en lo que uno confía. Mamón es el espíritu que susurra, ¿sí? Si das, te va a hacer falta. Si tú pones en el alfolí ese dinero, mañana no vas a tener para comer. Eso es lo que está haciendo ese espíritu. Mamón te dice, tu seguridad depende de cuánto es lo que acumules. Entonces, cuando no diezmas, no es un problema de dinero, sino es un acto de adoración y sumisión al espíritu de Mamón por miedo a la escasez. Fíjate nada más, cuando uno no apoya en el ministerio local, cuando uno no apoya en su casa, cuando uno no apoya en su iglesia, económicamente hablando, me refiero a diezmos y ofrendas, o como le quieras llamar, ¿sí? Lo que estás haciendo es que le estás negando tu adoración a Dios a través de tus diezmos. Porque eso es algo que hemos aprendido también recientemente.
el diezmo que le entregamos a Dios o la ofrenda que le entregamos a Dios es parte de nuestra adoración. Y llámese adoración todo lo que tú traigas para darle a Dios. ¿Qué traes hoy en tu corazón para entregarle a Dios? Por eso es que muchas veces cuando empieza la adoración en tu iglesia y si tú te pones a voltear así un poquito alrededor, no de chismoso, nada más con fines académicos, por favor. Si tú pones a voltear un poquito, vas a ver que hay personas que empiezan: Señor, te pido que me ayudes porque necesito, Señor. Eso no es adoración. Pero ¿sabes qué? Es un hombre o una mujer que tiene necesidad y es lo único que sabe entregar a Dios, necesidad. A Dios, obviamente cuando le entregas necesidad, no es adoración. La verdadera adoración consiste en hacer tu necesidad a un lado y entregarle lo que traes adentro de tu corazón. Esa es la verdadera adoración. Entonces, cuando hablamos de finanzas, es hacer tus necesidades a un lado y entregarle a Dios tu adoración a través de tus finanzas. Ok, anótate esta frase que creo que describe muy bien lo que estamos hablando. El cielo no se abre con tus quejas o con tus lágrimas en el altar. El cielo se abre cuando tu obediencia en lo secreto le da la razón a Dios. Cuando tú eres obediente a Dios y le estás dando la razón a Dios, le estás diciendo: Señor, tú tienes la razón, tú me vas a bendecir hasta que sobreabunde. Entonces no puedes vencer al espíritu de codicia acumulando más. La única forma es romper el yugo de Mamón, es abriendo la mano y diezmando, sacando billete de la cartera y poniéndolo en el alfolí. Es la única manera. El diezmo nunca se da porque sobra, se entrega porque es sagrado. Y si tú lo retienes, te estás quedando con algo que no te pertenece. Ahora, cuando dejas que Dios administre el primer 10% de tus ingresos, Él redime y estira el 90% restante de forma sobrenatural. Comprobado. Ahora sí, mi corazón, adelante. De verdad que si tú quieres ser redimido en tus finanzas, haz esto, vale la pena. Te lo dice alguien que sabe de esto. Pero si tú nada más quieres prestarle a Dios y quieres que Él te lo devuelva, está bien, también es válido. Nada más que aquí el prestarle a Dios, Él te va a devolver lo mismo. No va a haber cielos abiertos, ni va a detener al devorador, ni va a ayudarte en eso que dice: probarme ahora en esto, como lo decía en Malaquías 3:10, y te lo puedo comprobar. Proverbios 19:17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Pero aquí no dice que te lo va a pagar con creces, que te lo va a pagar con intereses, que te lo va a pagar con algo más. No, Él te va a regresar exactamente lo que tú le hayas ayudado dándole al pobre, porque si tú le das al pobre y ayudas al pobre, entonces Dios te lo paga, pero nada más te paga lo que tú prestaste, lo que tú diste, pero no hay esa bendición extrema como cuando te liberas dando el 10% de tu sueldo, el 10% de tu pensamiento, el 10% de tu oración, el 10% de tu amor, el 10% de tu vivir, el 10% de tu sentir. O sea, no hay algo comparativo con eso. Puede ser que el Señor te redima, te ayude. Bueno, puede ser que el Señor te ayude, es esta la palabra. El Señor te ayude y te pague lo que tú ayudaste a otros. Pero no va a ser la misma bendición como cuando tú diezmas y ofrendas por amor de lo poco o lo mucho que tú tienes. Las 2 blancas que echó la señora, la viejita, era todo lo que tenía. ¿Tú cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tienes económicamente para dar? ¿2 blancas o menos?
Y bueno, pues quiero aprovechar en este punto para que me regales un amén o un corazoncito si verdaderamente tú decides hoy romper con esa desconfianza y probar a Dios, probar la fidelidad de Dios a través de un diezmo íntegro. Entonces regálame un corazoncito o regálame también una manita arriba o ponme amén ahí en los comentarios para saber que sí estás tomando esa decisión. Y bueno, muchas gracias. Y ahora sí vamos fíjate, siempre son 5 versículos, pero en esta clase es que hay mucho que hablar, muchísimo que hablar, y además no nos dan ni las 2 horas completas para hablar de todo, pero quiero que examines tú en tu casa. Ya no son 5, te decía, son 7. Hoy van a ser 7 versículos. Éxodo 23, 19 y Deuteronomio 26, 2. Vas a encontrar ahí el mandato de las primicias. Es decir, vas a encontrar ahí donde le llevas lo mejor y lo primero de los frutos de tu casa, o a la casa de Dios, perdón, en señal de agradecimiento y en señal de honra. Eso lo vas a encontrar en estos 2 versículos. También te pido que escudriñes 1 Corintios 16, 2. Donde digamos que hay un orden específico en apartar y guardar el dinero del primer día de la semana de forma sistemática y proporcional a tus ingresos. Luego también vamos a leer Nehemías 10:37 y Números 18:21 al 24, donde vamos a encontrar algo que le llamamos el diseño de la sustentabilidad. Es decir, el diezmo consagrado sirve para sostener el servicio del templo y a los obreros de la obra, a los obreros del templo. ¿Ok? Génesis 33:11 es el pacto de Jacob. Vamos a entender cómo honrar a Dios de regreso con la 10ª parte de todo lo recibido tras ver su provisión sobrenatural. También Malaquías 31:3, 11 y 12, que es la promesa donde Dios promete reprender al devorador por causa de nuestros diezmos para que nuestro fruto no se eche a perder antes de tiempo. De hecho, te recomiendo Malaquías 3, 10, 11 y 12. Ahí vas a encontrar lo que te dije yo hace rato. Son 7 u 8 bendiciones que Dios promete a cambio de tus diezmos. ¿Ok? Muy bien, esos son de tarea. Vamos a profundizar en ellos en casa. La verdad es que vale la pena seguir escudriñando la palabra de Dios. Vamos a aterrizar ahora esto a la vida real. Y vamos a hablar de esta primera parte que yo le puse, el desmantelamiento de excusas o el análisis crítico. Entonces, ¿cuántas excusas hay sobre el por qué no se diezma? Mira, hay personas, como dije hace rato, para no enriquecer al pastor. Ese es el que yo tengo así súper clarísimo. No estoy de acuerdo con el uso que le dan en mi iglesia. Fíjate, ahí te voy a dar otra teoría interesante. Si tú diezmas y tu pastor se gasta tu dinero, es que la vez pasada dije en alcohol y ya ves que nos desviamos del tema. Voy a cambiarlo. Tu pastor se gasta el dinero contratando una prostituta. No te voy a preguntar no te voy a decir para qué la quiere, porque para verla no ha de ser. ¿Quién es el que se condena, tú o tu pastor? Es que el que se condena es el que hace mal uso. ¿Sí me entiendes? Tú honraste a Dios. Por eso también es importante que el pastor sepa que ese recurso no es suyo, que ese recurso es de Dios y que tiene que hacer buen uso de ese recurso. ¿Y sabes por qué? Porque se va directito en condenación el pastor si utiliza ese dinero mal. ¿Sí me explico? Porque eso sería robarle a Dios también, ¿sabes? Eso sería robarle a Dios también. Pero a ver, no tienes que estar de acuerdo con todo, ¿sí? Es que los diezmos, bueno, y otras que yo he escuchado, ¿no? Es que los diezmos deben de ser exclusivamente para los pobres. No. Hay muchas necesidades en la iglesia. Muchas necesidades. Digo, ahorita nosotros no tenemos local, pero también no entra una cantidad de diezmos que digas tú, wow, para pagar un local. Mira,
Ahorita no entran 10,000 pesos, que es lo que cuesta un local más o menos. No entran 10,000 pesos mensuales ahorita. Esa es una realidad. Y por eso no se ha rentado local, si te preguntabas por qué, ¿verdad? Y yo te aseguro que muchas iglesias, rente o no rente local, están en la misma situación que nosotros. Pero por eso a veces la obra no fluye, por eso a veces la obra no avanza, porque nosotros como humanos no le somos fieles a este principio. Adelante, mi corazón. Bueno, no escuchas, no excusas, pero sí algo bien interesante sobre el diezmo tiene que darse a los pobres. Jesús dijo siempre, pobres siempre va a haber, siempre. Entonces, yo no digo que no hay que darles, no, al contrario, sí hay que ayudarlos. Y más cuando el Señor mismo te dice en Proverbios, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará con más ganas, porque vas a recibir, te lo van a regresar, de una u otra forma el Señor te lo va a regresar. Pero aquí lo importante es que dejes las excusas, porque podrán haber 1000 excusas, pero la peor excusa está aquí, en la mente, en tu alma, porque si no lo sabías, la mente es el alma. O sea, la peor excusa está en tu alma. La peor excusa de pobreza está en tu alma. Y si tu cabeza está pobre, tu alma está pobre. Y si tu alma está pobre, tu espíritu está pobre. Y si tu espíritu está pobre, pues tu cuerpo está pobre. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque si mi cabeza está pobre, mi alma está pobre, mi cuerpo está pobre, entonces está pobre y siempre vivimos enfermos, siempre vivimos adoloridos, siempre vivimos angustiados, siempre vivimos desesperados. Todo nos causa ansiedad, todo nos causa desesperación, todo nos causa un montón de enfermedades y cosas locas que puede haber y tener nombre extraorbitarte. ¿Por qué? Porque está pobre. Entonces, ¿cómo estás tú? Lo importante es que tú estés lleno. Lo importante es que tú seas rico, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la presencia del Señor, porque si tú estás completamente metido en la presencia del Señor, obvio que no vas a tener excusas para dar un buen diezmo, obvio que no vas a tener excusas para darle un buen tiempo de adoración, obvio que no vas a tener excusas para decirle al Señor si voy. Obvio que no vas a tener excusas, incluso vas a buscar la forma y la manera de poder llegar hasta donde Dios te está mandando ir. Eso es importante. Entonces, ¿dónde está tu excusa? ¿La escuchaste? ¿Todavía está fuera de tu oído? ¿Ya entró a tu corazón? ¿Ya entró a tu alma? ¿O ya te carcomió? Sí, y es que es cierto, las excusas están aquí, mira. Aquí no están excusas. Ahora, lo importante de esto es que tienes que saber que el diezmo no es una donación de caridad, ¿sí? No es una donación de caridad, es una entrega de honra, ¿ok? Y es una entrega de sumisión a la casa donde te alimentas espiritualmente. Si no confías en el uso, el problema es que estás en una iglesia equivocada. Así lo digo abiertamente. Si no confías en cómo se está utilizando el diezmo, entonces cuidado, porque puede ser que estás en una casa equivocada, estás en una iglesia equivocada. Y no estoy diciendo que nada más Únete por Cristo tiene la razón, ¿eh? Solamente yo te dije las 4 cosas en las que nosotros gastamos el dinero. Y siempre va a seguir siendo así. Mantenimiento local, ahorita pues no lo ahorramos porque no hay. Digo, cuando hay renta, pues se va en la renta ese dinero. Labor social, labores evangelísticas, que también, a ver, quiero también aclarar este punto, ¿eh? Entonces, esas labores evangelísticas, por ejemplo, ese viaje que hiciste a Tizimín, pastor, ¿nos costó a nosotros? Sí, en alguna ocasión, aunque en estas 2 ocasiones no ha habido dinero en el Alfolí, pero anteriormente sí. O sea, cuando hay dinero en el Alfolí, de ahí tiene que salir, de la parte que le toca para evangelismo, ¿sí? Insisto, en estas últimas 2 vueltas que he ido a Tizimín, no ha habido dinero ahí, o sea, ha estado vacía la caja, ¿sí? Entonces, pues
pues, ¿cómo le hago, verdad? Digo, gracias a Dios, ya se los platiqué en otra ocasión. ¿Verdad? En una de las ocasiones hubo alguien que nos dio una ofrenda y gloria a Dios, con eso nos vamos. Y en otra ocasión hubo alguien que nos pagó el hotel, no, pues gloria a Dios, con eso nos vamos, ¿verdad? Pero si hay, sí, de ahí tiene que salir. Ok, ahora, retener el diezmo, bajo la excusa es simplemente robarle a Dios y pretender que tú eres más sabio que su palabra. Ahora, hay otra excusa que yo la menciono aquí como la excusa de mamón. ¿Sabes cuál es la excusa de mamón? Es que no me alcanza. Es que el dinero no me alcanza. Esa es la excusa de mamón. Así que piensas que no te alcanza porque tienes el 100% bajo maldición. Pero cuando tú diezmas a Dios, te quedas con un 90% bajo bendición. ¿Sí me entiendes? Va de nuevo. Tú piensas que no te alcanza porque ese 100% que tienes no ha sido bendecido. Yo prefiero tener un 90% bendecido que un 100% en maldición. ¿Estás de acuerdo? Así que la próxima vez que digas no me alcanza el dinero, te voy a decir no seas una persona que cree en otra deidad que no es Dios. También a veces hay personas que no diezman porque tienen malas experiencias con pastores del pasado. Pero ojo con esto, el pecado del pastor no anula tu obediencia, el ejemplo que ponía yo hace rato, ¿sí? Porque Dios te va a juzgar por tu fidelidad, no por la mala administración del pastor. Si el pastor administra mal, es bronca de él. El que se va a condenar es él mismo, sencillamente. Así de sencillo. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Tengo por acá algo que le puse tesoros en la tierra y tesoros en el cielo. En Mateo 6, 24 y 25, déjame lo busco para explicarte bien de dónde estoy sacando esto. Jesús dice, aquí está. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Pero que es el que escudriamos hace rato, ¿no? Porque aborrecer a uno o amar al otro, o estimar al uno o menospreciar al otro. No puede servir a Dios y a Mamón. Ahora dice el verso 25, por tanto les digo, no te afanes por la vida. No te afanes qué has de comer, qué has de beber, qué has de vestir. ¿No es la vida más que alimento? ¿Sí? Y si nos vamos más adelante, Jesús empieza a hacer una comparación. Y empieza a decir, por ejemplo, ¿y quién de ustedes podrá mucho que se afane, añadir una estatura a un codo? Y el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo. Y empieza así a hacer una comparación. Y dice que los gentiles buscan estas cosas. Los incrédulos se afanan por esto, es lo que está diciendo Jesús. Entonces el creyente, nosotros debemos de saber que nuestro valor no radica en lo perecedero, no radica en la comida, en la bebida. Ahora, aquí yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus tesoros más valiosos que están en la tierra? ¿Y cuáles tesoros tienes hoy que están seguros en el cielo? Ahora, si tus únicos activos son terrenales, vives a merced de lo que un ladrón o una crisis te lo quite. Si tú solamente estás poniendo tu fe en lo que tienes, en tu casa, en tus hijos, en tu trabajo, vives a merced que una enfermedad te lo quite. Sencillo. Vives a merced de que una enfermedad te lo quite.
Entonces, ¿realmente confiamos en Dios o confiamos en nuestros valores terrenales? Adelante, Memo. Me voy por la primera. Aquí lo importante es ¿cómo se llama? Comprender y entender que los afanes te van a traer tesoros en la tierra. Los afanes te van a atar y anclar a la tierra. Los afanes van a hacer que crezcan como árboles, las cadenas que no te van a dejar avanzar hacia la tierra prometida, hacia el cielo, hacia donde está la presencia de nuestro Dios. Que la presencia de nuestro Dios debe estar con nosotros, dentro de nosotros, alrededor de nosotros. Y es algo interesante porque en Mateo 6:34 dice: así que no se preocupen, yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. ¿Cuántos problemas tienes hoy, el día de hoy? Preocúpate por estos. No hay necesidad de que generes ansiedad por el día de mañana, si vas a tener, si vas a comer, si vas a vestir, si va a haber trabajo, si no va a haber trabajo. Sí, es algo que preocupa y trae lamento a nuestra mente. Si no, Jesucristo no hubiera dicho esto. ¿Por qué? Porque trae lamento, trae angustia, trae desesperación, pero trae un ancla a la tierra, trae un ancla al mundo. ¿Y que hay en el mundo? Inmundicia. Trae un ancla que te puede dejar por completo asentado en la inmundicia del mundo. Entonces es importante comprender y entender que el afán solamente te ancla a algo que no proviene de Dios. Si nosotros dejamos el ancla no a la deriva, sino que se la entregamos y la ponemos en las manos del Señor, Él va a hacer conforme a su voluntad tenga para con nosotros, para que a nosotros nos vaya bien, no solamente ahorita, sino en los días venideros, incluyendo el que tú ya no estés aquí. Ay, canijo, ¿cómo? El que tú ya no estés, sí, el que una enfermedad arrebate tu vida física, pero ¿sabes qué? No va a arrebatar tu vida eterna. O sea, eso es lo más importante. Espero que me esté dando a entender, porque no importa lo que sostenga ni lo que sostenga hoy tu vida, el único que puede sostener y sustentar tu vida y la mía es la del Señor, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, Jehová Rey de los ejércitos, nada más. Que me va a llevar y se van a quedar tristes, sí, pero la tristeza es pasajera, es un afán. Pero la vida eterna es completamente para siempre. Y bueno, pues aquí a petición de Ana voy a repetir la pregunta que hice hace rato. ¿Cuáles de tus tesoros más valiosos hoy están en la tierra y cuáles de tus tesoros más valiosos están seguros en el cielo? ¿Dónde has ganado más tesoros? ¿En la tierra o en el cielo? O dicho de otra manera, ¿confías en Dios o confías en tus valores terrenales? Y eso hay que poner en una balanza. Ahora, y esto me gusta mucho esta pregunta porque va de la mano con el siguiente, donde dice que la bendición no añade tristeza. Mira, en Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, hay caminos para enriquecerse rápido. Yo hace poco platicaba con mi esposa y le decía, es que un cristiano, una persona que conoce y que cree en Cristo, con problemas económicos fuertes, puede caer en errores. Es decir, buscar atajos para ganar dinero, estafas, trabajos forzados y etcétera, etcétera. Pero esas riquezas añaden a una amargura insoportable.
La verdadera bendición de Dios, el fruto de la obediencia prioritaria, trae prosperidad abundante, prosperidad saludable, prosperidad duradera. Y entonces, ¿en quién estamos depositando nuestra confianza? Y eso se nota en las finanzas también. Por eso esas dos preguntas son tremendas e importante que analicemos, porque quién, en verdad, ¿en qué estás poniendo tu confianza? La bendición de Dios, esa es verdaderamente la que enriquece y no hay tristeza. Pero si tú tienes que ir a trabajar y ese trabajo está añadiendo tristeza, cuidado, porque estás poniendo tu expectativa en el trabajo antes de poner tu expectativa en el Señor. Adelante, mi amor. La bendición no añade tristeza. Es una gran verdad. Si a ti la bendición te está añadiendo tristeza, entonces no es bendición. Estás confundido. Y te voy a decir por qué. Puedes estar pasando situaciones terribles, sumergido en lo más triste, en lo más inhóspito. Cada quien tiene sus propias pruebas. Pero hay versículos en la Biblia que nos hablan de esa bendición. Y yo te puedo decir que en Filipenses 4:4 en adelante dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, siempre llenos de alegría. No dice cuando tú estés en ocasiones complicadas, de dificultad, te enojes, te entristezcas. No, estés siempre de alegría, y lo repito. El 5 dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Y aquí viene lo más interesante y importante para mí. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que han hecho. Aquí viene lo que tenemos que hacer para lo que se nos va a dar. Esta es la receta y aquí viene lo último. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros tenemos esta paz que sobrepasa todo entendimiento, porque así lo dice en la Reina Valera, yo lo estoy leyendo en la traducción viviente. Si esta paz sobrepasa todo entendimiento, entonces la bendición no añade tristeza. Si tú estás pasando por angustias, desesperaciones, enfermedades, etcétera, y no tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces no hay bendición en ti. Hay algo que está cortando la bendición. Hay que preguntarle a Dios qué está cortando la bendición. Hay que rogarle a Él, hay que hablar con Él. ¿Por qué? Porque nuestro deber es estar alegres en todo tiempo. Nuestro deber es estar dándole la gloria a Él en todo tiempo. Y entonces podremos ver esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él va a cuidar nuestra mente y nuestro corazón, siempre y cuando, o como dice aquí, mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Estamos viviendo en Cristo Jesús? ¿Estamos viviendo como Él nos los pide? ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el reino de Dios aquí en la tierra? ¿O solamente hacemos como que hacemos y por eso vivimos amargados, angustiados, desesperados, complicados? ¿O tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa bendición que no añade tristeza? ¿Tú cómo estás? Bien, gracias. Bueno, mira, la prosperidad real y la salud integral están reservadas para aquellos que aman y echan raíces profundas en la iglesia local. No para cristianitos errantes
que consumen contenido el domingo por televisión sin comprometer su corazón y mucho menos su bolsillo. No, la prosperidad integral no es para ese tipo de hermanitos. La prosperidad que proviene de Dios no es para ese tipo de hermanitos. Es para los que realmente echan raíces en una iglesia local. Es para los que realmente, honran al Señor con sus bienes y con toda su vida, no solamente con sus bienes. Pero bueno, estamos hablando de prosperidad financiera. Mira, antes de pasar, bueno, ya puse la tarea del discípulo, pero antes de pasar la tarea del discípulo, quiero que me ayudes y me pongas en los comentarios. Yo sé que ahorita todos somos muy expertos en el diezmo, pero dime, ¿qué otros, aunque no sean tu pretexto, bueno, si tú tienes algún pretexto personal también pónmelo, pero qué otros pretextos has escuchado de personas que no quieren diezmar? ¿Qué pretextos son para ti los más comunes? Y pónmelos por ahí en comentarios, o si quieres levantar tu mano, también te damos la oportunidad de que lo hables con el micrófono, como tú quieras, ya sea que lo quieras poner en comentarios o ya sea que quieras ponerlo en comentarlo tú con tu micrófono. Y mientras tanto, mientras te animas a comentar, te voy a hablar de la tarea del discípulo. La primera tarea, van a ser 2 tareas, como siempre. La primera tarea de la que vamos a hablar hoy es que esta le llamamos el inventario de los tesoros, y vas a escribir una libreta en orden de importancia tus 3 tesoros más valiosos, ¿sí? Los 3 tesoros, pero mira, por favor, con mucha honestidad, ¿sí? 3 tesoros valiosos. ¿Cuáles son tus 3 tesoros más valiosos que tienes? Y cuando tú los hayas escrito en esa libreta, analiza y ponte a preguntarte a ti mismo, ¿estos tesoros son terrenales y perecederos? ¿O son tesoros que estoy sembrando activamente en el cielo a través de la generosidad y la honra? Ponte a hacer esa tarea y bueno, pues ahí también esto es muy importante, porque vamos a identificar realmente dónde está nuestro tesoro. Pero tienes que ser muy honesto con esto, porque si tú dices, mi tesoro es Dios, pero si con tu actitud tu tesoro es tu imagen física, o sea, ¿me entiendes? Ahí ya estaríamos chupando varos, ¿sí? O si tú dices, mi tesoro es Dios, pero realmente tu tesoro está en tu trabajo, pues también ahí estaríamos mal. Tienes que ser muy honesto contigo mismo y decir, híjole, he hecho a un lado a Dios. O sea, tienes que ser muy honesto contigo. O, por ejemplo, uno de los más grandes tesoros que tenemos y que poco valoramos, y lo digo hoy abiertamente, es la salud. La salud es uno de los más grandes tesoros que tenemos y poco valorado la salud. Adelante, Memo. Los tesoros no solamente son el trabajo, el dinero, también puede ser alguien de tu familia, tus hijos, tus mascotas, tu enfermedad. Y perdón, digo tu enfermedad porque muchas veces abrazamos la enfermedad y de verdad el día que no duele la rodilla que ha dolido durante 5 años, ¡ah, caray! ¿No me duele? ¿Extraño que me duela? Por Dios, ¿por qué no me duele hoy? Incluso decimos, ¿por qué no me duele hoy? O sea, no decimos gracias Dios porque ya no me duele, no, ¿por qué no me duele hoy? Y yo lo digo por mí, yo no lo digo por más personas, hablo por las palabras y los pensamientos que yo tengo. Incluso puede ser tu tesoro más grande, tu hijo único, tu hija única, o a la que más amas o al que más amas. Pero es más importante que Dios. Muchas veces no nos damos cuenta que nosotros anteponemos a nuestra esposa, a nuestros hijos antes que Dios, nuestra casa, nuestros bienes materiales, la camioneta blanca, aquella paloma blanca que como amaba a mi marido. Hubo un tiempo en la vida de nosotros, Dios santo, o sea, ¿qué es el tesoro para ti? ¿Dónde están tus ojos puestos? ¿En qué tesoro están puestos? Es necesario que seamos en verdad sinceros, no para alguien más, sino para ti. Esto es crecimiento
para nuestras vidas. Y bueno, damos gracias a Dios también porque por lo menos todos los que estamos conectados el día de hoy, por lo menos los que estamos conectados el día de hoy, nunca hemos sufrido estas cosas. Siempre le hemos dado primer lugar a Dios, porque nadie ha puesto en comentarios qué pretextos conocen, qué otros pretextos conocen para no diezmar. Que fue la pregunta que hicimos antes de leer. Nadie ha puesto en comentarios. Quiere decir que todos estamos al 100 y nunca nos ha pasado, ¿verdad? Pero ahorita les voy a platicar esa historia de la paloma. Ahorita se las platico, porque yo sí tengo... Pues yo sí te puedo decir, o sea, en algún tiempo de mi vida, mi tesoro era mi trabajo, completamente mi trabajo. Independientemente de mi marido y de mi hija y de mi familia, era mi trabajo. Yo necesitaba estar en el trabajo al 100, al 1000, al 2000, al 5000%. ¿Por qué? Porque yo necesitaba trabajar. A mí me importaba un comino si podían o no podían los demás ayudarme, no podían ayudarme. Al final de cuentas, mi hija estaba bien cuidada en una escuela y de una escuela salía a la otra y de la otra se iba a la otra. ¿Por qué? Porque yo necesitaba y quería trabajar. Ese era mi gran tesoro y es un pretexto para no diezmar. ¿Por qué? Porque entonces dice, ¿sabes qué? No necesito ir a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Si yo lo que necesito es trabajar. El domingo me va mucho mejor que entre semana. Es más, descanso el martes, el día que no hay iglesia, el día que no hay clase del pastor, y ningún hermanito va a venir a molestarme porque todos están ocupados en sus trabajos igual que yo. Entonces para mí sí fue un tiempo de decir, no, yo no voy a diezmar porque necesito trabajar. A mí me gusta trabajar y como no puedo ir a la iglesia, no diezmo. Y porque no puedo ir a la iglesia, porque estoy trabajando. En algún tiempo así fue. Muy cruel, pero así fue. Ok, vamos a la segunda tarea del discípulo, mientras los demás se animan a escribir o a levantar su mano para comentar sus ejemplos. El reto de la primicia absoluta. Mira, cuando recibas tu próximo ingreso, ya sea que lo recibas en la semana, quincena, mensual, lo primero que vas a hacer es, antes de pagar tus tarjetas, antes de darte un gusto personal, antes de comprar el súper, vas a apartar y vas a consagrar el diezmo para la casa de Dios. Mira, vas a agarrar el 10% de lo que recibiste. Si recibiste 1000, vas a agarrar 100 y vas a orar a Dios y le vas a decir, Señor, estos 100 pesos te los consagro para ti, Dios, te los entrego en el nombre de Jesús. Y eso, obviamente, no es que ese mismo día tienes que ir corriendo a la iglesia a entregarlos. Los separas y los guardas, y cuando vayas a la iglesia los entregas, ¿sí? Ok, y bueno, somete a prueba el diseño de Malaquías 3:10 y experimenta el poder del 90% redimido. Experiméntalo, en verdad vale la pena. Mira, hablando de esos malos ejemplos, o de los ejemplos para no diezmar, que decía mi esposa, que hablábamos ahorita hace rato, yo tengo un ejemplo también muy malo, no hombre, muy malísimo. Mira, en aquel entonces me acaban de robar el carro, ¿sí? Me acaban de robar el carro. Y al robarme el carro, pues se robaron todo mi negocio. Se fue el negocio. Toda la óptica se fue arriba del carro. Y nos quedamos con una moto. Y un amigo que de veras yo lo bendigo. Un muy buen amigo. De las pocas personas que verdaderamente digo, wow, este cuate sí es mi amigo. Que me regaló la caja de prueba que tengo ahora, el equipo para la óptica que tengo hoy, me lo regaló él, ¿sí? Allá en Monterrey. Y fíjate que en ese entonces yo andaba con mi cajita de prueba en la moto tratando de vender, y mi pretexto era, fíjate, no voy el domingo a la iglesia porque no tengo para diezmar. Fíjate. No voy el domingo a la iglesia porque no tengo para diezmar. Entonces mejor me voy a trabajar. Fíjate, mi gran pretexto. ¿Y sabes cuánto vendía? Nada. Me iba a trabajar el domingo, casa por casa, tratando de hacer una venta desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, y no vendía nada.
no había quien nos abriera la puerta y nos dijera, sí, qué bueno, lo estábamos esperando. No es cierto, no había nadie que nos quisiera atender ese día. Nada, en lo absoluto. Fritos totalmente. Pero ese era mi pretexto, fíjate, porque tenía mucha necesidad. Y bueno, por acá tengo otro comentario, dice por acá, ok, dice, ok, muy bien, dice, es poco el amor y lo gastan en celos. O sea, quiere decir que no van a la iglesia para no diezmar. Claro, a veces sí pasa, es lo que me pasaba tal cual, no iba a la iglesia para no diezmar. Y es que, híjole, bueno, a veces nos limitamos tanto. Pero bueno, mira, si te ha gustado este mensaje, si realmente sacudió tu comodidad y conoces a alguien que vive ahogado en deudas por causa de un desorden espiritual, hazme un favor, toma este video en YouTube o en Spotify o en Amazon Music y compárteselo en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Compárteselo, porque quizá esa persona podemos verdaderamente ayudarlo a ser libre a través de este tema. Entonces es importante que compartamos esto a quien realmente lo necesite. Y mira, también te voy a pedir el favor que si tienes oportunidad nos sigas en redes sociales. Estamos en Únete por Cristo en YouTube, y bueno, pues en todas las redes sociales estamos como Únete por Cristo, y en Spotify, Amazon Music como Sanidad Sin Filtro. Y bueno, pues vamos a concluir con este tema, pero antes, bueno, pues tenemos que pasar a la parte importante, que es la oración. Mira, ya haber tomado el tema tienes un 33%, siempre lo digo y te lo voy a estar diciendo siempre. Pero hay otro 33% que tú tienes que poner de tu parte haciendo la tarea del discípulo y escudriñando los versículos. Mira, si tú no haces esa parte, solamente te quedas con un mediocre 33% que ya lo tomaste, que es la parte que a mí me corresponde dar o contribuir, que es la clase. El otro 33% tú te lo vas a ganar haciendo las tareas del discípulo, pero hay otro 34% muy importante, o más importante todavía, por eso lleva un punto porcentual mayor, es que tú tienes que llevar esto a la oración. Tú tienes que llevar esto a la presencia de Dios. Tú tienes que agarrar tus versículos y orar por esos versículos. Tú tienes que entrar en la presencia de Dios. Así que quiero pedirte que una vez que hayas hecho tu tarea del discípulo, ores por este tema, ores pidiéndole a Dios dirección, porque eso es lo más importante. Por ahora, como parte del 33% que nos corresponde a mi esposa y a mí, que es dar la clase, pues vamos a orar por ti. Y bueno, pues como siempre le voy a pedir el favor a mi esposa, la pastora Cintia Reyes, que nos ayude con la oración. Por favor, mi corazón. Bendito, estoy en eso y no estoy en eso. Papito lindo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que nos has permitido vivir, Padre. Gracias por la grande bendición, Señor. Porque en tu palabra dice, Señor, que tu bendición, Señor, enriquece, Señor, y no añade tristeza, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu bendición está sobre tus hijos, Padre Santo. Sin importar las circunstancias, mi Dios, hoy yo sé que la bendición está sobre cada uno de tus hijos, Padre Santo. Y sabemos, Señor, que tú te glorificarás en todo tiempo, en todo lugar, Padre Santo. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que escuchan, que escucharon, que estuvieron, Señor, y aún están, Padre Santo, en esta plática, en esta clase, Señor, en este podcast, Padre Santo. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Te bendecimos, mi Dios. Porque si ellos están aquí, si se han conectado por poco tiempo, por mucho tiempo, Señor, o han tenido en su corazón conectarse, es porque tú, Señor, les estás llamando, Señor, para algo, mi Dios. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque eres tú el que llama, Señor, el que sustenta, Señor, el que hace, el que quita, el que pone, el que da, Señor. Gracias, papá. Gracias. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que estos diferentes versículos, Señor, se graban en el corazón, alma, cuerpo y espíritu de cada uno de los que escuchen, Señor,
Que sea, Señor Padre Santísimo, como agua, Señor Padre Santísimo, fresca, que cae, Señor, a una tierra, Señor, que necesita, Señor, hidratarse de tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo te lo suplico, te lo ruego, te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues la próxima semana vamos a desenmascarar al mentiroso profesional más seductor del mundo entero, que es el dinero. Y es que mira, muchos viven tras un espejismo que les promete felicidad, estatus, amigos, paz, pero la mitad del camino, a la mitad del camino termina asfixiándonos el alma, el hogar y la fe. La próxima semana vamos a hablar sin filtros del engaño de las riquezas y a descubrir si verdaderamente eres dueño de tu dinero o si tu dinero te puso un collar como esclavo. Esto es Sanidad Sin Filtro, donde la verdad duele, pero libera. Nos despedimos, mi esposa, la pastora Cintia Reyes, un servidor, pastor Juan Peña, iba a decir, Juan, un simple discípulo. Y bueno, pues queremos recordarte, antes de despedirnos, que tu dinero muestra quién gobierna en tu vida. Es momento de que bajes a Mamón del trono y empieces a darle tu primer lugar al Rey. Dios te bendiga. Juan, un simple discípulo. Si te ha gustado este podcast, te recomendamos todas nuestras producciones. Sanidad Sin Filtro, 5 minutos con Jesús, Más allá del canon y Crónicas del Discípulo, disponibles en YouTube, Spotify y Amazon Music.